La Varsovia de la novela es la de la ocupación nazi, la del último rey polaco, la Varsovia de Chopin, la de la resistencia, la de la liberación bolchevique, la comunista, la del movimiento Solidarnosc, la del gueto judío y la de la irrefrenable actualidad. La Varsovia de la desidia, que se debate entre un pasado que no deja de perseguirle y un futuro que no se atreve a hacerse presente. Es la Varsovia de Eugenius, Félix, Kazimierz y Ludwig, 6 improbables amigos, 6 almas en pena, 6 muertos muy vivos, 6 borrachos como tú o como yo. Es la Varsovia de Marianka, de Olga, de las hermanas Casia y Gosia, la Varsovia del barbero, la del escritor, la de los funcionarios del Partido Comunista, la de los torturadores y la de los torturados. Es la Varsovia que bien podría ser Madrid o Valencia, Sevilla o Barcelona. En la guerra, antes de ella o después, las de la dictadura y las de la democracia entrecomillada. La novela de Toscana nos dibuja sin menoscabo alguno a estos 4 improbables amigos desnudos, de frente, con todas sus oscuridades y absurdos, con todos sus sueños y deseos. 4 amigos que burlaron a la muerte y que podrían ser cualquiera de nosotros, en la UCI, en la playa testada, guardando o no la distancia social, siguiendo o no las reglas, los cupos, los límites. 4 amigos que se salvaron sin saber a ciencia cierta de qué, como quizá nos hemos salvado nosotros, aunque sigamos preguntándonos cuándo estaremos a salvo. Los imperfectos y disímiles amigos de la novela, a quienes unen historias tan disparejas como sus edades, bagajes y anhelos, además está claro del vodka, tan omnipresente como en Polonia, tan destilado que se llega a percibir particular aroma al doblar cada una de sus páginas, están constantemente celebrando. ¿Pero acaso hay algo que celebrar? La vida, parecen las páginas mismas responder. ¿Qué vida? Se preguntan el resto de los personajes que pueblan el cementerio donde trabaja Ludwig y el resto de las páginas. Esos, los que ya no están, los únicos autorizados para hacer preguntas que nunca se habrán de responder. Los 4 amigos te atrapan, te engullen, te emborrachan, te invitan a ser parte de su muy especial camarilla que entre tanta muerte solo ve vida. Félix, el niño perenne que vive de cuentos, el padre Eugenius y su agua bendita, rociando edificios quemados y resucitando muertos. Ludwig, el profanador de tumbas, ajenas y propias, y Kazimierz, el ladrón de sueños. El grupo de inusuales sobrevivientes, que es el corazón de Varsovia y su última esperanza, el corazón de la novela contada por Toscana, un espejo en el que nos vemos reflejados todos los lectores que nos adentramos a sus páginas y descubrimos en ella múltiples otros significados, todos tan actuales, reales y presentes, que duelen tanto como las historias de los pobres diablos varsovianos. Los soldados soviéticos, volviendo a casa cargados de cosas robadas en la derrocada Alemania, que les son confiscadas por la aduana de Stalin, me recordaron a Alma y a Pilar, emocionadas en un ERTE que hoy se materializa en nada entre sus manos o alacenas. Unos y otras luchando y perdiendo, guerras ajenas. Si uno sigue el curso del Vístula, hasta donde Dios le preste fuerzas, es una imagen recurrente en la novela, una imagen que invariablemente en mí despertó al Ebro, al Guadalquivir, al Duero, al Tajo, al Llobregat y también al Besós. ¿Quién habrá de seguir sus cursos, secos, en plena lluvia, clamando sedientos un agua que otros habrán de beber? Al leer La ciudad que el diablo se llevó, ruge al interior de cada lector no ser parte de ese otro grupo, el de los lectores muertos, que tanto temía el escritor de las páginas de Toscana. Muertos en 1939, pero también en 1945, en 1956, en 1968, en 1989 y en este 2020. ¿Quién, además del escritor, personaje de Toscana, no ha mandado a hacer ya lápidas en el cementerio de Varsovia o allá en el de Montjuic para sus propias novelas? En el libro de Toscana, a los muertos no los mataron los nazis ni los comunistas. No perecieron por la guerra, sino por desgracias imprevisibles, aunque no inevitables. Tal como las pandemias tampoco matan a tantos como pensamos, sino la pérdida de empleos, de sustento, de vivienda,
la vida en la indigencia y la mendicidad, la mentira, la indolencia, la impunidad, la corrupción y la indiferencia. Esos virus más cruentos que cualquier pandemia. La ciudad que el diablo se llevó está plena de personajes entrañables, como Olga, la adusta mujer del pueril Félix, acostumbrada a hacer filas y a quejarse como muchos de nosotros, o el doctor Abrosón, aquel oculista anegado entre los muros del gueto de Varsovia, quien da a Kazimierz la oportunidad de volver a ver hasta contar uno a uno los cabellos de su amada Marianka, una mujer que son todas las mujeres. Considérese usted dichoso si no puede ver el mundo tal como lo es, dice el barbudo médico hebreo. Pero la novela de Toscana, a momentos, también de lugares tan conocidos que despiertan al implacable fantasma del miedo. Tras la guerra en Varsovia, solo un 15% de las construcciones de la ciudad quedaron de pie. Acabada la pandemia, ¿cuántas construcciones podrán decir lo mismo en Barcelona, en Bilbao, en Zaragoza o en Madrid? ¿Cuántos bares, restaurantes, comercios, locales y mercados habrán cerrado para siempre sus puertas? ¿Cuántas fincas se hallarán vacías? ¿Cuántas sobrevivirán y hasta cuándo lo harán? ¿Acaso los muertos enterrados en vida en el cementerio de Powązki, regentado por Ludwig, no somos también nosotros mismos en esta mal llamada nueva normalidad, que empanada de eufemismo no tiene nada de nueva ni tampoco nada de normal? Toscana, en este libro, se disfraza de Juan Rulfo y de Gabriel García Márquez. Es Roberto Benigni con su Vita Vela y Vittorio De Sica con su Ladrón de bicicletas. Es el costumbrismo del siglo XIX, el realismo del XX y el brutalismo del XXI. Su prosa es pasado y también es demasiado presente. La ciudad que el diablo se llevó narra historias y vidas cruzadas en la Varsovia de la posguerra, pero bien podría hacerlo en la Barcelona, la Nueva York o el París de la pospandemia. Las referencias a Kafka y su metamorfosis son, a final de cuentas, referencias a una realidad con la que nos ha tocado protagonizar este 2020. Una metamorfosis eterna. Los 4 supervivientes de la novela de Toscana bailan y cantan entre las ruinas del desaparecido Café Adria, en una Varsovia muda. ¿Quiénes seremos los supervivientes de esta otra historia que se escribe con cada nuevo pico de contagios? Me pregunto yo. En una de las muchas escenas que se quedan grabadas en la memoria de este testamento de amor y nostalgia a Varsovia y a sus hombres y mujeres, al terminar de contar el cuento de Pan Tardowski y su pacto con el diablo a Ludwig y al resto de sus compañeros de celda, el capitán Boyarsky se despierta, en palabras de Toscana, la magia de un relato que embeleza el alma. La misma magia que para mí tiene Toscana como contador de historias. La magia que a través de la ciudad que el diablo se llevó embeleza el alma. Esta novela es un canto a la vida, como el de sus 4 disímiles protagonistas, esos pobres diablos embrutecidos por el alcohol que navegan hacia el Báltico llevados por las aguas del Vístula, esos derrotados que ganaron todas las guerras. Esta novela es una historia de esperanza, es justo el tipo de historia que necesitamos en este momento, porque a quien ya no tiene nada que perder, le queda el mundo por ganar. La ciudad que el diablo se llevó es una novela que espero todos los que están hoy aquí conectados puedan leer. Quería sobre todo agradecer a los 43 participantes en este acto tan especial para nosotros porque es la primera presentación de la ciudad que el diablo se llevó. Además, bueno, hay algo mágico, ¿no? Esa sensación que uno tiene de revitalizar modernamente un prodigio, ¿no? A mí siempre me asombrará que gente de 17 lugares muy distantes estén en este momento conversando y escuchando y reunidos en torno a esa maravilla que es la ciudad que el diablo se llevó. Quería citar un poco a los lugares desde la que hay gente conectada. Hay gente que nos está escuchando desde Culiacán, desde Bogotá, desde Boston, desde Carolina del Norte, desde Florida, desde Maine,
desde Francia, desde Alicante, desde Barcelona, desde Cuenca, desde Madrid, desde Menorca, desde Madrid, desde Murcia, desde Salamanca, desde Sevilla, de Tarragona, de Valencia y de Barcelona, de muchísimos pueblos y de muchísimas ciudades, ¿no? Y todos en torno a esta novela que, como ha explicado muy bien Diego, es una novela de supervivencia en un momento de derrumbe muy parecido al que estamos viviendo, ¿no? Quisiera también hacer un agradecimiento infinito a todas las librerías que han apostado por este libro y que lo han puesto al alcance de los lectores que forman parte de este encuentro. Esos lectores lo han encontrado en sus estantes y esperemos que muchos más, después de oír este encuentro, lo sigan encontrando. Un abrazo inmenso a estas librerías, a la librería 80 Mundos de Alicante, al Set Ciències de Arenys de Mar, a la librería Saltamartí de Badalona, Trasus de Canet de Mar, Vadellibras de Ciutadella, Taifa y la Central de Barcelona, Strogoff de la Garriga, la Montaña Mágica de Cartagena, el Librerío de la Plata de Sabadell, está aquí su librera, Letras Corsarias de Salamanca, la Fuga de Sevilla, la Odisea y la Cultural de Vilafranca, y nos hace una gran ilusión la librería Hojas de Parra de Bogotá. Gracias, Adriana, por comenzar a unirte a la andadura de este libro también en Colombia. Durante mucho tiempo David Toscana era un hombre que siempre aparecía en nuestras conversaciones con Eduardo Ruiz Sosa sobre literatura mexicana. Eduardo siempre nos decía que junto a Fernando del Paso, a Daniel Sada, a César López Cuadra, a Cristina Rivera Garza, el Toscana, como él le llama, era su maestro. Pero fue cuando en 2017 tuvimos la oportunidad de ir a Culiacán, fue entonces cuando descubrimos la importancia que tenía David Toscana, sobre todo nos sorprendió mucho entre las nuevas generaciones de escritores y de lectores del norte de México. Y fue entonces cuando comenzamos a leerlo, yo creo, Paco y yo, compulsivamente, ¿no? Santa María del Circo, El último lector, Los puentes de Königsberg, El ejército iluminado, y finalmente esta novela, La ciudad que el diablo se llevó, que hemos tenido la fortuna de publicar en Candaya, absolutamente fascinados por el imaginario de David Toscana, por su manera de entender la literatura y muy orgullosos y sintiéndonos muy privilegiados de la sensación de que estábamos incorporando a un escritor central de la literatura mexicana, ¿no? Y no sé, ya hemos escuchado a Diego explicando la dimensión de esta novela y de la literatura de David Toscana. Ahora escucharemos a Gustavo, pero realmente también nuestras últimas gracias van a ellos, ¿no? Nos parece un gran privilegio que hoy David Toscano puede estar acompañado por su compatriota, por Diego Gómez Piquerín, que tanto ha hecho por la difusión de la cultura mexicana en los lugares en que ha representado a su país, en Inglaterra, en Nueva York, ahora aquí vive en Barcelona, y que es un excelente cronista. Por cierto, acaba de salir ahora sus cartas desde Nueva York, México, y de verdad el gran consejo, no os la perdáis, vale mucho la pena que vais a por ella. Y también el inmenso orgullo de tener a Gustavo Faverón, que profesor de literatura en la Universidad de Maine y ensayista y novelista, del que tenemos la suerte de tener 3 libros suyos en Candaya: el mítico ensayo
Bolaño Salvaje, en colaboración con El Mundo Pat Soldán, la novela El Anticuario y Vivir Abajo, que ha sido un gran fenómeno en España y en el mundo entero, esa novela que hay casi unanimidad, digo casi, porque una personalidad polémica como Gustavo siempre hay alguna excepción, pero casi unanimidad de que es una obra maestra contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, muy ilusionados también de esta posibilidad y de algunos de los amigos que reencontramos desde hace mucho tiempo ahora en las pantallas, gracias a David Toscana, gracias a La ciudad que el diablo se llevó. Gracias, David, y gracias, Diego, por la compañía, gracias, Olga y Paco, por la invitación, y a todos los demás presentes. Como Diego ha contado su historia de cómo conoció a David, yo voy a contar una historia más rara, que es que las 2 últimas veces que vi a David hemos conversado acerca de una misma cosa, que es que los dos tenemos la impresión de que nos hemos conocido antes alguna vez, pero ninguno de los dos está muy seguro acerca de cuándo fue, en qué circunstancias, si fue por correo electrónico, si fue por carta, si fue en persona. Así que yo tengo la impresión, cada vez que vuelvo a ver a David Toscana, tengo la impresión de que estoy conociéndolo de nuevo, lo cual es por otro lado, me cuadra muy bien cuando uno habla de David Toscana, porque es uno de esos escritores que uno tiene la sensación de conocer de nuevo con cada libro, por la versatilidad de su literatura y por la forma que tiene de ser David Toscana en cada uno de sus libros y a la vez ser como un nuevo David Toscana en cada uno de ellos. La ciudad que el diablo se llevó primero es una novela de un escritor mexicano, un escritor latinoamericano, interviniendo sobre un tema histórico europeo, polaco en particular. Yo sé que no es Polonia un país que le sea ajeno, pero en general no es lo más común, incluso a pesar de que Borges ya lo pedía en 1940, digamos, sigue no siendo lo más común que los escritores latinoamericanos se atrevan a entrar en lo que finalmente es un debate que cada nación desarrolla dentro de sus propias tradiciones artísticas y literarias, y cuando uno interviene en cierta forma desde el margen de ellas o desde fuera de ellas, hay un elemento polémico añadido ahí, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, David ingresa en este debate a través de una novela sobre un país que es tan convulso, que podría ser un país latinoamericano en muchos aspectos, a través de un mundo de cruces de vida y muerte que uno también identifica con lo mexicano, o por lo menos con lo literario mexicano. Pero ningún escritor mexicano es solamente un escritor mexicano, y David Toscana no solamente es un escritor mexicano, y quizás no solamente es David Toscana. La literatura de David, por ejemplo, no acepta los cotos cerrados del realismo mágico, de lo real maravilloso, de lo fantástico. Es una literatura que descubre que es más rico hablar sobre el mundo cambiando constantemente de perspectiva y pasando de un registro a otro con una delicadeza que es, en verdad, a veces asombrosa. Yo soy uno de esos escritores que creen en esta idea de que las novelas crecen en direcciones que uno no siempre controla y no siempre maneja, y que en cada momento una novela le exige al escritor cambiar de tono, cambiar de perspectiva y cambiar incluso de manera de ver el mundo. Y me da la impresión de que la mayor parte de los escritores prefieren mantener su perspectiva e imponerla sobre la novela, y que hay unos cuantos escritores que tienen la amplitud de mente y además el talento, que hay que tener mucho talento para hacerlo, de darse cuenta de que no es así, de que uno puede cambiar de clave a lo largo de una narración. Y esta es una novela que es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Es una novela que puede pasar de un realismo muy crudo en un momento a una especie de idealismo en otro, y de lo mágico, del realismo
puro y duro a lo mágico y a lo fantástico, e incluso a lo romántico, que es una cosa que muchos escritores contemporáneos, una cosa que para muchos escritores contemporáneos es casi un anatema, ¿no es cierto? El aceptar que la literatura romántica existe y que puede tener vida en el siglo XXI. Dicho todo eso, hay también en la novela, hay una atmósfera en la novela que recuerda a lo rulfiano, en esos cruces de vida y muerte que en la novela se exacerban, por momentos hasta el punto de la necrofilia, digamos. Las vinculaciones entre los muertos van más allá de simples a lo físico, en distintos momentos, en un pasaje que yo creo abiertamente necrofílico en cierto momento de la novela, a un pasaje muy simbólico hacia el final, ¿no es cierto?, en ese acto semicaníbal que hay en esa especie de comunión a través del alcohol, usando el corazón de Chopin como recipiente para el brindis comunal, ¿no? A mí particularmente la novela me hace pensar mucho en el cine polaco de los años 50, en las películas de Andrzej Wajda, las películas de Andrzej Munk, en el simbolismo de la ciudad infierno que uno encuentra, por ejemplo, en películas como Canal de Wajda, en la idea del grupo de sobrevivientes, que son un grupo, pero que no se funden en el grupo, sino que mantienen su entidad individual, ¿no es cierto? Esa es una historia sobre un conjunto de personajes, como explicó bien Diego, pero también es una historia en la que los personajes son muy individuales, son muy, muy distintos unos de otros, y uno siente que en verdad, si esta fuera una novela de un grupo de personas con unas mismas expectativas y unos mismos impulsos hacia la vida o hacia la muerte, entonces sería una especie de novela casi colectivista, pero no lo es. Es una novela que mantiene la individualidad de los sueños y las pesadillas de cada uno de sus personajes. Una diferencia grande entre ese cine en el que yo estuve pensando mucho mientras leía la novela, el cine de los años 50, el que se escribió muy poco después del pasaje, el cine que se produjo muy poco después del pasaje histórico que la novela representa o el que la novela alude, es que en esas películas las historias son historias de resistencia en el sentido típico político, son historias de la resistencia polaca en ese periodo tan convulso que es el paso del dominio alemán sobre Polonia al paso del dominio soviético sobre Polonia. Mientras que en La ciudad que el diablo se llevó, la resistencia es más una resistencia personal, a veces una resistencia íntima, que tiene que ver con los sueños, los deseos, los temores, las pesadillas de los personajes. Y además es una resistencia que parte en cierta forma de la asunción de la derrota, ¿no es cierto?, de asumir que se ha sufrido una derrota. Y más que resistir al enemigo, como en la resistencia política polaca de la época, lo que los personajes resisten es precisamente esa sensación de derrota, a la que no quieren sucumbir, ¿no es cierto?, hasta el punto de terminar, en cierta forma, brindando con la muerte por la vida, ¿no es cierto?, al brindar con el corazón de Chopin, pero por el futuro posible que esperen los personajes. Me gustaría usar eso como un puente para pasar a la conversación, y mi primera pregunta viene un poco de ahí. Quería preguntarte, David, ¿tú qué tienes que decir sobre tu novela? No, mentira. La pregunta es, ¿cómo encaraste el trabajo de escribir sobre Polonia y Varsovia como escritor mexicano? Junto con esa pregunta, una más. ¿Cómo lidiaste con la tradición, si es que fue parte de tu proyecto, si lo tuviste en mente, cómo lidiaste con la tradición
de la literatura, del cine, de las artes polacas que tocan el tema, o al menos el periodo histórico de la novela. Pienso en gente como Miloš, como Szymborska, etc. ¿Tuviste en cuenta, digamos, que al escribir esta novela estabas escribiendo una novela mexicana, pero también una novela polaca que entraba en diálogo con esa tradición local, digamos? Sí, gracias Gustavo, gracias Diego y gracias a todos por estar aquí y allá al mismo tiempo. Y bueno, pasando a tu pregunta, yo viví 7 años en Polonia, entonces de algún modo también la siento mi patria. Todavía ando por el mundo y vivo en Europa con papeles polacos. Vivo desde hace mucho con una polaca y vivo también desde hace mucho con interés por la literatura polaca. Entonces, haber llegado a vivir a Varsovia era como la culminación de toda esa imaginación que tenía y ponerla a trabajar en una historia sustentada en eventos históricos. ¿Hasta qué punto soy mexicano? Sí lo soy porque a veces me dicen, es que esta novela la debió escribir un polaco. Y les digo, pues sí, pero tuvieron 80 años para escribirla y no la escribieron. Entonces, ¿por qué tuve que llegar yo? Y sobre todo es porque la puedo ver desde fuera de la historia, la puedo ver sin sacralizar todo esto que en verdad fue una tragedia. ¿Y cómo cuentas una tragedia cuando desde niño te han enseñado sobre el heroísmo, el sacrificio, eh, todas estas fiestas patrias que están en torno a lo que se sufrió en Polonia? Y de pronto viene ese un mexicano o un latinoamericano que sabemos que tendemos a desacralizar las historias y se cuenta con un poco de ironía, con un poco de humor, con un poco de distancia y sin embargo siendo fiel en la medida de lo posible a los eventos históricos. Para mí, el mejor comentario que me llegó de esta novela fue de un físico, era un físico teórico polaco que trabajaba en México, encargaba de física cuántica, pero era de estos físicos a la antigua, muy llenos de literatura y de cultura. Y él tenía 84 años cuando lee mi novela y me dice, lo que tú contaste, así fue, así sucedió. Y se convirtió en mi promotor, tocó varias puertas en Polonia y le decía a los editores, tienen que publicar esto, pero hubo cierta resistencia cultural, por eso la novela no está publicada en Polonia. Me invitan, ahora me invitaron aquí en la Embajada de Polonia en Madrid para ver si presentaba la novela, pero tan pronto supieron de qué se trataba y cómo se contaba, casi me cierran la puerta. Y sin embargo, esto es lo que tienen que hacer las novelas. Andar por la historia con la misma versión de los historiadores no es ese el patrimonio de o el terreno que deben pisar los novelistas. Los novelistas deben de voltear la historia, verla desde otro ángulo, aceptar una realidad que por muchos héroes que hubo en Polonia, hubo algunos que no lo fueron, y si yo me ocupo de estos personajes que de algún modo se salen con la suya sin haber luchado, con esto yo no estoy diciendo que en Polonia no se luchó, simplemente uno pone, como novelista, pone el ojo, la lupa en ciertas historias que nos van a revelar algo más humano que la propia historia. Sabemos que los personajes de la historia son un poco acartonados, son o buenos o malos, son estas estatuas que de pronto
no tienen flexibilidad, y el personaje de la novela ha de ser diferente. Entonces, como novelista siempre me interesó la muerte, la destrucción, las, las ciudades que de algún modo decaen o se derrumban o se abandonan. Y por eso cuando llegué a Varsovia, desde el primer día, cuando renté un piso y el mismo edificio tenía una placa que decía, aquí fueron fusilados tantos polacos y se siguen manteniendo veladoras. Y dije, este es el mundo que a mí me interesa. Entonces me tuve que meter en un plan de historiador, en un plan de conocer, en un plan de hurgar mucho en las memorias. A veces el material de trabajo para un escritor no son los historiadores, sino los que escribieron diarios, memorias, las hemerotecas, las que nos va contando el día a día. Con eso vamos construyendo y con eso fui recorriendo esta ciudad que finalmente si el día de hoy quiere escribir un polaco esta historia, tiene que seguir los mismos pasos que seguí yo. Ya nadie prácticamente lo puede escribir de memoria, de experiencia. Entonces, en este momento, si vamos a escribir una historia, digamos una que ocurrió en el año 1900, todos tenemos el mismo derecho de escribirla, porque nadie puede decir, yo lo viví, esto fue así o asá. Entonces, todos tenemos que revisitar el pasado a través de las lecturas, de la imaginación, de, de las herramientas que podamos tener para reconstruir esto. Y en ese sentido me sentí con tanto derecho como un polaco de escribir esta historia. No quiero acaparar la conversación, pero hay una pregunta que había pensado formularte y que tiene que ver directamente con lo que estás diciendo. A mí, como alguien que viene de una familia judía, me ha llamado mucho, y como un gran aficionado también a la literatura y el cine de Europa del Este, me ha llamado mucho la atención siempre que la enorme mayoría de la literatura y el cine polacos, con grandes excepciones, claro, tratan del tema del holocausto de manera casi tangencial, ¿no? Es como un drama, como una especie de segundo drama detrás del drama nacional polaco de la guerra. Tu novela no hace eso. Tu novela entra muchas veces directamente en el asunto de la culpa y las responsabilidades del antisemitismo en Polonia. Incluso hacia el final de la novela hay referencias a la sobrevivencia del antisemitismo después de la guerra. No sé si quieres comentar algo acerca de eso, porque me da la impresión de que esa es una de las libertades que tú puedes, es una libertad más grande para ti que para un escritor o para un artista polaco, ¿no es cierto? Que se siente más restringido frente al tema, digamos, ¿no? Sí, aquí quería tratar el tema porque está ahí, imposible evitarlo. Y sin embargo quería al mismo tiempo no escribirlo como normalmente se escribe, que viene siendo partir, por ejemplo, del gueto, del gueto de Varsovia, o de los campos de concentración, o de las atrocidades de los nazis, porque mi novela finalmente se comienza a contar cuando ya la guerra terminó. Y entonces esto a mí me llamaba mucho la atención, se sentía de algún modo muy presente el mundo judío precisamente porque se había borrado. Y entonces esto provocaba que a través de la imaginación, ahí donde había estado el gueto, se había reconstruido Varsovia por completo. No se encuentran prácticamente ni siquiera fragmentos del muro. Y entonces la misma ausencia de lo que fue toda esta comunidad judía provocaba un choque donde decía, aquí hay algo que se quiere invisibilizar
y sin embargo está clamando. Entonces, sin que los personajes sean judíos, Diego mencionaba uno de los únicos personajes judíos que aparece, que es este doctor oculista. Hay otro personaje judío que siempre me fascinó su historia. Es un cantor que le llamaban ay, se me fue el nombre. Bueno, él se llama Gershon Sirota, pero él le llamaban el Caruso judío le llamaban. Y es un personaje al que la guerra lo toma fuera de Varsovia, fuera de Polonia, y decide como quiera regresar porque su familia está ahí. Él termina muriendo en la insurrección del gueto, un incendio, parece que muere quemado, y es otro personaje judío que sí está dentro de la novela, pero en general sí es la visión de los polacos, la visión de lo que no está. El cementerio judío que tiene mucho protagonismo dentro de la novela, pero es otra vez estos judíos que no están, que ya están muertos. Entonces traté de hacerlos presentes a través de la ausencia. No sé, Diego, si quieres. Sí, en seguimiento un poco a tus preguntas, Gustavo, y por qué es inevitable hacerlo, David, lo mencionaba un poco en mi intervención inicial. Tu novela la pudimos haber leído en el 2012 y quedar maravillados, ¿no? Porque es una gran novela, y lo hacemos de nuevo en este 2020 y quedar maravillados, pero la lectura es completamente distinta, al menos para mí lo ha sido. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto, el contexto mundial es distinto, el contexto personal es distinto, y sin duda el contexto en Polonia es completamente diferente, bueno, no completamente, pero sí distinto del de 2012. Retomando el planteamiento de Gustavo y a partir de tus dos respuestas, me gustaría mucho saber, siendo alguien, ¿no? Alguien mexicano, norteño, latinoamericano, con una visión un tanto separada, distanciada, ¿no? De esa mitificación de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue las postrimerías de esa guerra, lo que fue la construcción de la Polonia soviética. Puedes, creo, y lo demuestras en la novela, tener una visión un poco más objetiva de la que podría tener un polaco. También lo acabas de explicar, ¿no? De ahí que pudieses con una mayor libertad tener esa aproximación literaria a un capítulo pues, tan doloroso, pero al mismo tiempo tan lejano quizá de las historias personales, de las historias, ¿no? de los que lo vivieron. Hoy Polonia se caracteriza tristemente, en Europa por lo menos, por alejarse de hacer una lectura estricta de ese pasado tan doloroso. Y quizá está dando, al menos así lo veo yo, así lo leo yo, pasos atrás, en los que lejos de desempolvar, ¿no? Esos mitos creados, esos grandes mitos creados después de la guerra, está creando nuevos que serán, desde mi punto de vista, incluso más difíciles de en su momento dilucidar. Es decir, para mí se está construyendo un velo aún más, más extenso, más oscuro quizá, de entre un pasado histórico que no, de un capítulo, perdón, de la historia reciente de Polonia que no se ha acabado, de Lucía no se ha acabado, ¿no? Tú lo contabas con esta anécdota reciente sobre la embajada polaca en Madrid, ¿no? Una invitación que luego se convirtió en desinvitación. Es decir, hay una grave crisis identitaria, la ha habido por décadas, pero hoy quizás se han dado, o en los últimos meses y años, pasos hacia atrás. ¿Cuáles tú, a partir de los 7 años que has vivido físicamente o que viviste en Polonia, más los años extendidos que has conocido a Polonia a través, pues, de la literatura, del cine, en lo personal, ¿no? Por relaciones personales, ¿te parece que es así? Y en este sentido, para mí la novela hoy, La ciudad que el diablo se llevó, adquiere todavía mucha más importancia
¿Por qué? Porque prácticamente es un testimonio, ¿no? Es una novela, es ficción, pero parte de un capítulo importantísimo, un capítulo que está ahí, que no se ha acabado de desempolvar, y que creo será más difícil hacia el futuro. Entonces adquiere mayor importancia la novela. Pero en resumidas cuentas, mi pregunta, o más bien mi petición, sería que nos dieses una lectura a partir de tu experiencia polaca, de qué es lo que está sucediendo en Polonia hoy, sobre todo vis-a-vis la relación de Polonia y de los polacos con ese capítulo tan doloroso que sigue abierto. Sí, gracias, Diego, y muy aguda tu visión sobre Polonia. Y yo soy muy admirador de cómo los polacos siempre han tenido que luchar contra un montón de fuerzas históricas. Hubo un momento, sabemos, en que Polonia desapareció por completo del mapa, un país que meramente la geografía lo castigó. De un lado tiene a Rusia y del otro lado tiene a Alemania, y ya la pura geografía es como para temblar un poco. Y llegó un momento en que había desaparecido Polonia del mapa. Se le habían dividido en tres, entre rusos, alemanes y el imperio austrohúngaro. Pero siempre se estaba cocinando la insurrección, la lucha, llega la guerra mundial, les toca también un papel muy sacrificado, regresa Polonia en el año de 1919 a tener independencia, y apenas 30 años después ya están invadiéndolos los nazis por un lado, los soviéticos por otro, y cuando termina la Segunda Guerra, un mundo que de algún modo había ido a la guerra justificando la invasión hacia Polonia, pues los deja abandonados. Polonia, que estuvo del lado que gana la guerra, siente que la perdió, porque caen en manos de los soviéticos, y ya nadie quiere saber nada. Les dice, bueno, lo siento mucho, pero los ingleses se van, los franceses se van, los norteamericanos se van, y entonces a ellos les vienen 50 años que tienen que estar picando piedra para salir de ese comunismo. La gente suele celebrar la caída del comunismo con la caída del muro de Berlín, pero los que estuvieron trabajando duro contra esto fueron los polacos. Viene el sindicato de solidaridad con Lech, que en Polonia se apellida Wałęsa, por este lado del mundo lo conocemos como Walesa, y entonces vuelven a ganarse la independencia. Aquí el problema es que parte de la colaboración en esta independencia la tuvo el Papa Juan Pablo II, y a raíz de esto pasó la Iglesia Católica una factura muy costosa a la sociedad polaca, haciéndoles cambiar un poco la historia, haciéndoles ver que la Iglesia Católica siempre fue un pilar de la resistencia polaca, cuando Polonia se caracterizaba precisamente por ser uno de los países más diversos en cuanto a las religiones. Sí, siempre hubo un toque pudo haber un toque de antisemitismo, pero los judíos sabían que Polonia era el país que les había abierto las puertas. Y entonces había tolerancia religiosa, pero esa se ha ido desde el 89, se ha ido apropiando la Iglesia Católica de ese pasado, de ese poder. En Polonia no hay una separación iglesia-estado, y en este momento vuelven a tener estas faltas de libertades, mayormente por esta no separación de iglesia-estado, porque ahora les están imponiendo a las mujeres volver al siglo XIX, y por eso vemos con mucho interés, hasta con entusiasmo, todas estas
mujeres que masivamente salen a la calle a defender sus derechos, y que no solo, esperemos que este movimiento no solo tenga que ver con leyes de aborto y de libertades individuales, sino efectivamente meter a Polonia en esta modernidad donde la Iglesia no tiene nada que decir en la política, que pueda hablar en las conciencias de cada quien, bueno, pero que en la política no. Entonces, está otra vez Polonia luchando con ahora con una especie de enemigo interno. Y para mí, esta parte de la desgracia de Polonia y del valor de los polacos, siempre estar luchando como si la historia nunca les hubiese reconocido a los polacos el derecho de ser libres, es una parte que me interesa y que me hace encariñarme mucho con este país. Extraño es que la prensa internacional, parece que tampoco le interesa mucho. De pronto, si en Estados Unidos hay una injusticia y alguien mata a un hombre de color, todo el mundo sale a protestar, pero lo que está pasando en Polonia es digno de que estén todos los medios, en todas las televisiones, y con el apoyo de todas las comunidades, ONGs y toda la sociedad en general del mundo. Sí, la novela, David. Algo que decir de esto, porque la novela también, cuando ya trata de cuando el comunismo ya se está haciendo, ya se está apoderando de Polonia, y estos personajes que durante la guerra no habían hecho nada, de pronto deciden ir contracorriente y abanderar cierta la libertad. Bueno, está abierto el turno de preguntas para si alguien quiere preguntar algo, dar una opinión en el chat del grupo que está abajo en la barrita. Ahí puede ir pidiendo palabra. A mí me gustaría, David, con David Toscana coincidimos, Olga y yo, hace un par de meses en la isla de La Palma, en Canarias, un encuentro de escritores, y tuvimos bastantes charlas y una de ellas a mí me dejó muy impresionado porque me explicaba muy bien cómo eran tus personajes, ¿no? Hablábamos de la admiración que tenías por el Quijote, por una obra que siempre te había marcado, ¿no? Y eso me dio a mí muchas claves, ¿no? De esos personajes que emprenden unas aventuras disparatadas, que distorsionan la realidad. Me parecía que estaba viendo esos personajes de David Toscana, de Santa María del Circo, del Ejército Iluminado, de la ciudad que el diablo se llevó, ¿no? Y también me hace pensar en que, frente a la conocida tesis de que la novela, la tesis realista de que la novela tiene que ser un espejo al borde del camino en donde se refleje lo que está ocurriendo para así poder mejorarlo o cambiarlo, estaba el otro espejo, ¿no? Famoso, el de Valle Inclán, ¿no? Que el mundo es tan absurdo que la única manera de volverlo a una realidad reconocible es observarlo a través de un espejo cóncavo o convexo, ¿no? Esos espejos que deforman, pero que al mismo tiempo, frente a una realidad distorsionada, le dan la dimensión real. ¿Qué tienen de esto tus personajes, David? De quijotescos, de valleinclanescos. Sí, sobre todo, siempre he partido de Don Quijote. Don Quijote para mí es el maestro, es la novela que me convirtió en escritor y es el que me descubrió cómo soy yo como escritor. Y lo que ocurre es que ahorita hablaban Gustavo y Diego de esta realidad, pero también de esta fantasía, de esta magia, de estas posibilidades en las que se movían los personajes. Y esto tiene que ver con Don Quijote. Don Quijote, leemos la novela y tiene dos planos. Ese plano
donde nosotros sabemos lo que está ocurriendo, y el otro donde Don Quijote está imaginando su propia realidad. Y hay un momento en donde las dos cosas se van confundiendo. Esto me gusta porque creo que como seres humanos todos vivimos un poco en una realidad que no alcanzamos a aprehender, y al mismo tiempo en la imaginación. Mucho de nuestra vida la montamos en la imaginación. Muchos de los placeres están en la imaginación también. Entonces, me gusta hacer convivir estas dos facetas. Lo que en este caso tenemos unos personajes que sabemos están viviendo en una ciudad en ruinas, y sin embargo ellos la empiezan a ver de otro modo. Hablaba Diego de que se juntaban en un café, y se juntan en un café destruido, y sin embargo ellos a través de la memoria, de la imaginación, se lo montan como si todavía estuviera ahí el café. Y así van por varios lugares de la ciudad pensando que la realidad es otra y no la que les dejó la guerra. Y esto, pues cualquiera puede casarlo inmediatamente con Don Quijote, con este mundo de la imaginación. Vale, hay una pregunta de Rafa Agustín que le vamos a dar ahora mismo voz. Rafa. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Nada, saludos a Gustavo, que antes le he saludado, pero tenía el micrófono cerrado. ¿Vale? Buenos días para mí. Buenos días, aquí buenos días. Bueno, yo quería comentar, primero felicitar la novela, que es espléndida. Quería comentar, no sé, una lectura que hago yo, ¿no? Me ha dado la sensación, o al menos he disfrutado leyéndola, también como la novela como una reivindicación del placer de escuchar y explicar historias, ¿no? Los personajes son, no solo viven historias, sino que se pasa la novela explicando y escuchando historias, ¿no? Tanto Félix como los demás, es decir, Piotr, etcétera, ¿no? Así que el hecho de reunirse y explicar una historia, oír una historia, es un refugio para ellos. Aparte del alcohol, que también se refugian bastante en el alcohol, pero que me ha dado sensación esa contraposición que hay en algún momento que hace David de Olga y Félix, cuando dice que, me parece que llega a decir que Olga murió antes de que empezasen los bombardeos, ¿no? El momento que ya dejó de interesarse por leer una historia, por escuchar una historia, ¿no? Si querías comentar algo, porque es una lectura que hago. Yo no sé si igual está en las otras novelas, pero yo solo he leído esta, a ver si Candaya se pone con la biblioteca y así podemos acceder a los otros libros, ¿vale? Simplemente si comentases algo de esto, ¿vale? Sí, gracias. Claro, esta novela tiene que ver con no solo con la historia que se cuenta, sino con los relatos que se cuentan dentro de la misma historia. Hay unos pasajes, sobre todo, con unos prisioneros que sienten que encuentran mucha vida al relatarse historias, hasta se las tienen que pasar con claves y mensajes de una celda a otra, porque ahí finalmente es un homenaje que le hago a la literatura. Creo que todos los que nos gusta acercarnos a la literatura, a los libros, y sentimos que necesitamos historias. El caso del personaje Félix, sí, es un personaje que entra en mucha armonía con una mujer con la que se termina casando, porque se cuentan historias, leen cuentos, y hay un momento donde ella se siente que ya maduró, que ya este mundo no es el de ella, y es cuando sienten que se empiezan a separar, o que quizá ella tiene el alma muerta. Por eso él se lleva a veces mejor con los niños, teniendo esta alma de niño. Y siempre he pensado que los libros son precisamente lo que nos rescatan el alma infantil, los que nos hacen poder jugar juegos que ya no se nos permiten a los adultos, pero en privado, leyendo las novelas, sí los jugamos. Si yo le dijera a Diego, Gustavo, cualquiera de ustedes, vamos a jugar a los indios y vaqueros, me van a decir, no seas
no seas infantil, pero vamos a ponernos a ver lo que hacemos cuando leemos. Y sí jugamos a los indios y vaqueros, sí jugamos a los caballeros andantes, a las princesas, a todos estos juegos que ya no nos permitimos compartir. De algún modo los vivimos en privado cuando leemos o cuando compartimos las lecturas, pero la ruta para que los adultos no matemos a ese niño son los relatos, las novelas, los cuentos, la literatura en general. David, una cosa. Rafa me ha robado la pregunta que quería hacer, y la ha hecho más claramente que yo. Los personajes de escritores o narradores abundan en la novela claramente, ¿no? Como lo sabes, Félix y Olga leen cuentos de hadas, Eugenius lee la Biblia, Casimir lee a Copérnico, Boyarsky es un narrador oral, está el personaje del el novelista, que a mí me parece un personaje fundamental, y no sé si simplemente por afinidad o no, pero a mí en algún momento me llegó a parecer como el personaje que servía como el hilo central para urdir todo lo demás, ¿no es cierto? Entre todos estos novelistas aficionados, digamos, está él que es el novelista por profesión, ¿no? Y que en algún momento decide enterrar y escribir, enterrar la novela de Varsovia que ha escrito y escribirla de nuevo. Incluso Gershon Sirota, ¿no? El cantor, es alguien del cual están esperando que vuelva a cantar como para contar también su propia historia. Mi pregunta iba a ser, basada en eso, en qué medida la novela es una novela sobre literatura y sobre la escritura de las novelas y su valor en la construcción y reconstrucción de los individuos y de las naciones también, pero creo que ya casi la respondiste. Sin embargo, yo quería acompañarla por la lectura de un par de fragmentos de la novela. Me parecería una pena terminar la presentación sin leer, para los que no han leído la novela todavía, sin leer un par de pasajes, entre otras cosas para ilustrar un poco eso que estás diciendo, pero también simplemente porque, bueno, es literatura y hay que disfrutar de la enorme belleza de la novela y de la prosa de la novela. Si me permiten, quiero leer dos pasajes breves. Los que tengan el libro a la mano están en la página 101 y en la página 102. Uno dice: a veces el novelista daba con un palimpsesto. Detrás de una convocatoria sindical aparecía, está mirando las paredes de la ciudad, ¿no? Detrás de una convocatoria sindical aparecía un aviso de los soviéticos, encima de una ordenanza nazi, encima de un instructivo para casos de bombardeo aéreo, encima de un programa de teatro, carteles alemanes que advertían sobre la crueldad de los bolcheviques, mensajes soviéticos que advertían sobre la crueldad de los nazis, otros más en yiddish, invocaciones a defender la patria, avisos escritos a mano en los edificios derruidos, etcétera, etcétera. Y después vienen una serie de mensajes privados, ¿no? Que unos ciudadanos se mandan a otros. Y en la página siguiente es ese párrafo tan bello, ¿no? Y dice: canta, oh novelista, la novela de una ciudad que se esfumó. Canta a las mujeres que no volvieron, a los hombres que murieron, escribe unas líneas y haz sonar en tus palabras el llanto y el viento, la risa y el tiempo y el amor. Cántale a Varsovia, amigo mío, la ciudad que el diablo se llevó, al valor de sus hombres que de nada nos sirvió. Pon aquí y allá unas líneas igual que versos, a esos seres perversos de fusil en mano y de alma en ceros. Canta a aquella ciudad que se llamaba Varsovia, para que nadie la olvide, y canta también a esa otra con otra gente, sin sabor, sin valor y sin historia, que vino a robarse el bello nombre de Varsovia. Que a mí me parece casi como lo que en poesía llamarían un arte poética, ¿no es cierto? Es casi como uno de los principios que te mueven para escribir la novela. Es la impresión que tengo yo. No sé si quieres comentar algo acerca de eso o no. En verdad, mi intención principal es que la gente escuchara esta prosa tan fuerte, ¿no? Y tan hermosa que está en esos pasajes, pero que está por toda la novela, ¿no? Sí, el personaje, que es el escritor, que pierde su novela en un bombardeo. De algún modo, hoy nos sentimos un poco, ya no sentimos este miedo,
porque tenemos respaldos de nuestras novelas por aquí y por allá y los subimos a la nube y nos mandamos correos electrónicos con una copia de la novela cuando la vamos trabajando, pero yo me pongo mucho a pensar lo que era el pasado, cómo había novelas que sí se perdían. E incluso estaba pensando sobre todo en una novela. Bruno Schulz, Claro. este escritor polaco, escribió una novela que se llamaba Mesías. La tenía terminada aparentemente, pero por un pleito entre dos oficiales nazis, uno termina matándole, le pega nada más un balazo a Bruno Schulz como si estuviera haciendo una travesura, lo mata y nadie sabe dónde quedó esa novela, nadie sabe a quién se la dio a cuidar o dónde la escondió. Se ha hecho así como trabajo de arqueología literaria, como cuando se van a Israel a ver si encuentran por ahí un papiro antiguo con algún evangelio. Bueno, o sea, Entre paréntesis, sabes que hay un rumor muy común, es que el manuscrito más completo lo tenía Thomas Mann y que lo desapareció por celos. Bueno, ya ese rumor no lo conozco. Pero sí, esta historia de Bruno Schulz fue la que me hizo pensar en este novelista que pierde su novela y la angustia de saber que la memoria no te da para volverla a escribir. Los escritores sabemos que a veces se nos apaga la computadora, perdemos un párrafo y ya sentimos que algo grave nos ocurrió. Entonces, ¿qué será perder una novela? Pues debe ser algo muy angustioso y por eso este novelista, un poco alegóricamente, un poco trastornadamente, así como la gente iba a los hospitales a ver si por ahí estaban sus seres queridos o el cementerio, a ver si por ahí habían enterrado buscando heridos o cadáveres. Así va el novelista también buscando esta novela para ver si la encuentra. Él termina tratando de reescribir en esto que tú mencionas, que a mí me fascinaba. Cuando vamos en ciertos países de Europa, tienen estos kioscos donde siempre se pegan los avisos. Y a veces cada 2 años o cada no sé cuánto tiempo viene alguien a cortar, a limpiar, y uno se da cuenta que sí es como un palimpsesto. Tiene los avisos de las últimas 200 representaciones de teatro y se van acumulando uno encima de otro. Y en una forma muy sucinta se puede pensar en la historia de Polonia, como un día estás poniendo carteles para ir al teatro, otro día te están avisando cómo hay que comportarse durante los bombardeos, otro día hay que hacer un llamado a las filas, otro día los nazis ya están poniendo las nuevas reglas, están amenazando, luego llegan los comunistas, luego llega, y todo el mundo empieza a pegar sus papeles encima de otro. Entonces, poder separar hoja por hoja te resume esta historia, así como de una manera arqueológica, como los árboles que uno según los anillos va viendo la edad, así uno va quitando los papeles y va viendo las distintas etapas por las que pasó Polonia. Y lo último que mencionabas, bueno, es parto ahí de un aliento homérico para hablar y para soltarme así con un ritmo casi épico, para hablar en este caso de Varsovia. Bueno, llevamos ya 1 hora y cuarto. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues es el momento. Y si no, pues animaros a todos a que veáis esta novela maravillosa, La ciudad que el diablo se llevó, y que empecéis a introduciros en el universo Toscana, que
siempre es inquietante, pero muy, muy enriquecedor. No sé si alguien tiene alguna cosa que decir y si no, pues agradeceros pues este rato que nos habéis hecho pasar. David, ¿lees un trocito tú? ¿Perdón? ¿Lees tú un trocito? Para que nos vayamos con tus palabras. Yo no tengo el libro. Bueno, pues... pues... aquí lo tengo, pero como no elegí, no quisiera... el episodio de Kasia y Gosia. Filmar ahí. Bueno, Kasia y Gosia, si no leo, ¿se acuerdan que teníamos, es que habíamos tenido otra portada para esta novela, donde aparecían Kasia y Gosia, que eran dos niñas muy... pues estas historias que nos tienen que conmover, ya no tanto de los adultos, pero los niños judíos que por igual, sin hacer ninguna respeto o selección por edad, los niños iban igual a los campos de concentración. Entonces, hay una historia de dos niñas para las que hay que imaginar la historia. Siempre hay que imaginarla, porque lo último que se sabe de la gran mayoría de la gente es que un día los subieron a un vagón y se los llevaron. Y uno tiene que pensar que ahí hay millones de historias. ¿Cómo se puede contar cada una de estas historias que se quedaron truncas? Pues mayormente a través de la imaginación. Y entonces, cuando ya la historia solo puede decir hubo tanta cantidad de gente, es el novelista el que tiene que tratar de recrear para volver a esto que se llama la tragedia. Cuando uno habla de una persona es una tragedia, cuando habla de millones es una estadística. Entonces, es deber del novelista ponerle nombre a las cosas y darle alma a todo eso que finalmente es una tragedia colectiva. En la página 175, David, va. Ya lo encontraron, pues es que yo no lo conozco. A ver. El segundo párrafo, creo. Bueno, sí, es un fragmento breve. Solamente comento una cosa. Me hace gracia que viviendo en Polonia y hablando polaco, pronuncio yo los nombres de cierta forma. Y tenía un personaje en lo que siempre conocemos como Sofía. En polaco se llama Sofia. Sofia se escribe con Z y se pronuncia Sofia. Entonces, el personaje que se llama Olga siempre se llamó Sofia. Y ya casi para terminar la novela me di cuenta que todo el mundo lo iba a leer como Sofía. Y entonces había mucho mal sonido, porque si yo decía Sofía tenía una tía, pues ya sonaba muy mal. Y al final tuve que cambiarlo al darme cuenta que no era Sofía, sino Sofía. Y entonces comienzo con Kazimierz, que luego le llaman Casimiers o de otra forma. Bueno. Casimiro. Casimiro, sí. Kazimierz despertó en una habitación vacía. Miró el reloj de Shirota. Se había parado a la 1:30 de la madrugada, o de la tarde, de hoy, o de ayer, o de antier. Hora de Varsovia o de Nueva York. Le dio cuerda hasta el tope sin que el segundero se moviera ni se escuchara el tic-tac. Maldito aparato. Le dio un par de golpes. Ya se encordó. Sin embargo, le daba lo mismo que fuera cualquier hora. Kazimierz podía elegir el momento del día, ahora que el reloj estaba tan inmóvil y silencioso como el propio Shirota. Primero decidió que fueran las 11 de la mañana con 28 minutos. Enseguida pensó que prefería ser un animal para el que la jornada no se dividiera en horas, sino en meros estados de luz y oscuridad.
se quedó tumbado en el colchón. Guardaba vagas emociones de su estancia en la tumba de Kukulska. También la sensación de un cuerpo cálido junto al suyo. Miró el retrato de Kasha y Gosha. ¿A quién iban a engañar, bonitas? Imposible, con tanta melancolía en la mirada. Sus ojos pesan más que los falsos documentos, crucifijos en los que no creen. La asistencia a misas dominicales en las que movían los labios para fingir que se saben los cantos. Es hora de que vuelvan a su nombre original. Tú, Kasha, ¿cómo te llamabas? Y tú, Gosha. No quieren contestar. ¿Sus padres les pidieron que mantuvieran la boca cerrada? Muy bien, niñas. Seguiré llamándolas Kasha y Gosha, pero han de saber que el nombre es lo de menos. Lo importante es que vuelvan a casa con los suyos, de donde nunca debieron salir. Denme una señal, el nombre de la calle, el de un vecino. ¿Conocieron al doctor Aronson, el oculista de la calle Novolipki? Con las uñas rascó los rostros de los padres hasta borrarlos. Se quedaron solas, niñas. Kazimierz se encaminó a la puerta con el retrato bajo el brazo. Marianka estaba sentada en el suelo de la cocina. Voy a devolver a estas niñas al barrio judío. Ya no existe, dijo ella. Cuélgalas otra vez en la pared. Él se echó encima el abrigo y el sombrero. El barrio siempre estará ahí, aunque no quede piedra sobre piedra. Persistirán los gritos, las lágrimas, cada kasha y gosha y puño apretado y cada palabra que se encadene con otras para formar relatos infinitos. Podemos levantar otros edificios, cambiar el nombre de las calles, pero cada miseria de cada judío seguirá ahí. Y no hemos de olvidarlos. Más nos vale despreciarlos por cualquier razón o por todas, o acabaremos por comprender que el sufrimiento de un solo judío en el Monte Calvario no fue nada comparado con lo que aquí se vivió entre muros y alambre de púas. Marianka se inclinó para besar a las niñas. Kazimierz salió sin cerrar la puerta. Bueno, no había mejor manera de acabar. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros, ayudando a que obras como La ciudad que el diablo se llevó tengan la luz que necesitan, tengan los lectores que necesitan. Muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado, a los que habéis ido comentando en el chat y hasta la próxima. Gracias.